Bienvenido a Easy Spanish Podcast. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo y muy especial episodio de Easy Spanish Podcast. Yo soy Mateo y estoy encantado de saludarlos hoy. Hola Mateo, y por supuesto, hola a todos nuestros queridos oyentes en todo el mundo. Yo soy Sofía. Hoy vamos a hablar de un tema que nos hace pensar mucho en nuestras decisiones de vida. Así es, vamos a hablar sobre el gran dilema. ¿Debemos seguir nuestra pasión o debemos seguir el dinero? Es una pregunta que todos nos hacemos alguna vez. Yo sé de qué hablas, Mateo. Esta mañana, cuando revisé mis facturas, sentí que mi pasión por el arte era un poco cara y que necesitaba un milagro financiero. ¿De verdad, Sofía? Pero si tú eres una artista muy talentosa, cuéntanos, ¿cómo fue tu rutina de hoy antes de llegar a grabar con nosotros? Bueno, la verdad, me levanté a las 7, miré mis pinceles, pero luego miré mi cuenta bancaria. Sentí un poco de estrés porque el alquiler subió este mes. Vaya, eso suena a la realidad de muchos adultos. Es más fácil seguir la pasión cuando no tienes que preocuparte por el precio de la comida, ¿verdad? Tienes razón. Antes de empezar en el mundo del diseño, yo pensaba que podía vivir solo de aire y de sueños. Qué equivocada estaba. Ese es el primer síntoma de la madurez. Entender que el dinero no es el enemigo, sino una herramienta necesaria para la libertad. ¿Y tú qué piensas, Mateo? ¿Por qué crees que nos sentimos tan culpables cuando elegimos un trabajo por el salario y no por el amor al arte? Creo que es por la presión social de las películas. Siempre nos dicen, sigue tu corazón y el dinero llegará solo. Pero eso no siempre ocurre. Sigue tu corazón. Qué frase tan romántica. Pero mi corazón no sabe cómo pagar la electricidad ni el internet de alta velocidad. Exacto. Es más fácil ser creativo cuando tienes la barriga llena y una casa caliente. La pobreza no suele ayudar a la creatividad a largo plazo. Mi creatividad es la reina de la comodidad entonces. Ayer quería pintar un cuadro abstracto, pero terminé aceptando un trabajo aburrido de oficina. ¿Y cómo te sentiste después de aceptar ese trabajo, Sofía? ¿Te sentiste triste o sentiste alivio por tener el dinero seguro? Sentí alivio. Sentí que podía dormir mejor anoche porque sabía que iba a recibir un pago a final de mes. La paz mental vale mucho. Ese es el precio de la seguridad. A veces cambiamos un poco de nuestra pasión por una tranquilidad que nos deja crear mejor después. Tienes razón. Mañana voy a ir a esa oficina con una sonrisa, porque sé que ese dinero va a comprar mis próximos lienzos y colores. Comprar tus próximos lienzos. Me encanta eso, porque si no tienes dinero, tu pasión se convierte en una fuente de estrés y no de alegría. Es aterrador cuando lo piensas así. Si tu pasión no te da de comer, terminas odiándola, porque te sientes pobre y fracasado. Antes la gente tenía un trabajo para vivir y luego tenía sus pasiones como hobbies. Ahora parece que todo debe ser un negocio rentable. Mi abuelo siempre dice que él trabajaba en el campo porque era lo que tocaba, pero su verdadera pasión era tocar la guitarra los domingos. Exacto. Él no intentaba vender discos ni ser famoso, simplemente disfrutaba de la música sin la presión de ganar dinero con ella. ¿Qué quieres decir con presión? ¿Que cuando cobras por algo ya no es divertido porque tienes que ser perfecto para el cliente? Sí, la obligación mata la inspiración muchas veces. Si tengo que grabar este podcast por dinero, quizás ya no hablo con tanta alegría. Me gustaría practicar más el arte por el arte. Quizás pintar algo mañana solo para mí, sin enseñarlo en redes sociales ni intentar venderlo. Hazlo, Sofía. Verás que el placer de crear sin expectativas te devuelve la energía que el trabajo de oficina te quita durante el día. Espero que mi jefe no escuche esto, pero hablando en serio, Mateo, el entorno también influye mucho en esto, ¿no? Influye muchísimo. Si todos tus amigos son millonarios y exitosos, te sientes mal si tú solo quieres ser un poeta humilde en el campo.
Si mis amigos solo hablan de coches nuevos y de casas grandes, yo terminaré pensando que mi vida es un fracaso si no tengo lo mismo. Exactamente. Si quieres seguir tu pasión, tienes que rodearte de personas que valoren el tiempo, la creatividad y la felicidad sobre las cosas materiales. Ayer hablé con un amigo que dejó su trabajo de abogado para ser jardinero. Me sentí muy confundida, pero él se veía muy feliz. Ese es el poder de la pasión real. Él prefirió el sol y las plantas a una oficina gris, aunque ahora gane mucho menos dinero. He notado eso. Cuando alguien elige la pasión sobre el dinero, otros dicen, ¿estás loco? Estás tirando tu carrera a la basura. Dicen eso porque su valentía les recuerda que ellos están atrapados en trabajos que odian solo por el estatus social. Estatus social. ¿Es ese lugar donde pareces exitoso por fuera pero te sientes vacío por dentro? Sí, es una fachada. Mucha gente tiene una vida de lujo, pero toma pastillas para la ansiedad porque no soportan su realidad diaria. Antes yo vivía preocupada por el estatus. Quería tener la mejor ropa para las fiestas. Ahora prefiero tener tiempo para pasear al perro. El tiempo es el verdadero dinero de la vida. Puedes ganar más dinero, pero nadie puede comprar ni un minuto extra de tiempo. Es verdad. Ayer pasé 2 horas leyendo bajo un árbol y me sentí más rica que un banquero en un avión privado. Exacto. Los que eligen solo el dinero suelen ser pobres en tiempo. No tienen tiempo para sus hijos, ni para sus amigos, ni para ellos mismos. Me gustaría cambiar mi relación con el éxito. Mañana voy a intentar hacer algo que no sea productivo, pero que me haga sonreír de verdad. Ese es el espíritu de la pasión. Si no produce dinero, pero produce una sonrisa, entonces es una inversión excelente para tu alma. A veces me comparo con gente que es rica haciendo lo que ama en Internet, y me siento muy inútil. Siento que mi talento no es suficiente. Compararse con el éxito de otros es el camino más corto a la depresión. Cada persona tiene su propia montaña que subir. Tienes razón. Ellos solo muestran los premios, no muestran los años de hambre, de críticas y de puertas cerradas que vivieron antes. Exacto. El éxito en la pasión se basa en la resistencia. La mayoría abandona cuando el dinero no llega en el primer año. ¿Y cómo se puede mantener la motivación cuando las facturas se acumulan? Es difícil ser optimista con la nevera vacía. Teniendo un pie en cada mundo. Un trabajo de día para el dinero y un trabajo de noche para la pasión. El equilibrio es la clave. Mi trabajo de oficina es mi mecenas. Es la empresa que paga mis gastos para que yo pueda ser Sofía la artista. Eso es. Tu jefe no lo sabe, pero él está financiando la próxima gran obra de arte de la ciudad. Visto así, el trabajo aburrido es mejor. Gracias, Mateo. Me siento mucho mejor. Mañana voy a archivar documentos pensando que cada papel me acerca a mi próximo pincel caro. Hablemos de las decisiones. La gente que sigue solo el dinero decide por miedo al futuro. La gente que sigue la pasión decide por amor al presente. Yo antes decía, voy a hacer este trabajo que odio durante 10 años y luego seré libre. ¿Qué mentira tan grande me contaba a mí misma? Exacto, porque después de 10 años odiando tu vida ya no tienes la misma energía ni la misma ilusión para empezar de nuevo. El momento de ser feliz es ahora, no dentro de una década. Por eso aprender español hoy es tan importante para nuestros oyentes. Lo es, porque aprender un idioma es una pasión que te da herramientas para ganar más dinero en el futuro. Es la combinación perfecta. A veces me falta disciplina para estudiar. Hay días en los que solo quiero ver la tele y no pensar en verbos ni en vocabulario nuevo. No pasa nada. Descansar es parte del proceso de aprendizaje. La disciplina no es ser un soldado, es ser constante con amor. Me gusta esa idea. No tengo que sufrir para aprender. Solo tengo que estar presente y disfrutar de cada palabra nueva. Exactamente. Una vida de solo dinero es una vida gris. Una vida de solo pasión sin dinero es una vida estresante. Hay que buscar el color medio. Ayer elegí comprar un libro de arte en lugar de una cena cara. Fue una decisión de pasión. Me sentí muy culta y feliz al leerlo. Esa es la clave. Gastar el dinero en cosas que alimenten tu pasión
y no solo tu ego o tu hambre momentánea. ¿Crees que el mundo actual nos obliga a elegir? ¿Es más difícil hoy que antes encontrar ese equilibrio entre bolsillo y corazón? Creo que hoy tenemos más oportunidades, pero también más distracciones. Podemos ganar dinero online haciendo cosas creativas si somos listos. Por eso es tan importante la creatividad. Es nuestra defensa contra un mundo de trabajos repetitivos que pronto harán las máquinas. Totalmente. Las máquinas no tienen pasión. Pueden calcular el dinero, pero no pueden sentir la emoción de una canción o de un poema. Es verdad. Ahora me siento como una defensora de la humanidad por seguir pintando. Estoy haciendo algo que un robot no puede hacer. Tienes un tesoro en tus manos. No lo cambies por un poco de estatus o por el aplauso de gente que no te importa. Mateo, ¿qué consejo le darías a alguien que está en un trabajo que odia pero tiene miedo de dejarlo por su familia? Le diría que no lo deje hoy, que empiece a construir su pasión en sus ratos libres, que cree un puente seguro hacia su nueva vida. Puede empezar dedicando 1 hora al día a su sueño, solo 1 hora. Verá que su ánimo cambia completamente en el trabajo gris. Sí, el secreto no es saltar al vacío sin paracaídas. El secreto es construir el paracaídas mientras todavía estás en el avión seguro. Me voy a aplicar ese consejo. Mañana voy a dedicar mi hora de almuerzo a escribir mis ideas para mi próxima exposición. ¿Una exposición? ¡Qué bien! ¿Será en una galería real o será algo más moderno en Internet? Quiero que sea en un café de mi barrio. Me parece más cercano y humano. Quiero que la gente vea mi arte mientras toma café. Eso es pasión pura, Sofía. Aunque no ganes millones el primer día, estarás conectando con tu comunidad. Eso vale más que el oro. Gracias, Mateo. Me siento con mucha más ilusión para trabajar mañana porque sé que mi pasión tiene un lugar en mi agenda. Recuerden, queridos oyentes, el dinero es el combustible, pero la pasión es el destino. No conduzcan un coche con el tanque lleno si no tienen a dónde ir. Vamos a hacer nuestro pequeño resumen final para que estas ideas se queden en nuestro vocabulario y en nuestra vida diaria. Perfecto. Vamos a repasar por qué buscamos el equilibrio entre el dinero y la pasión cada día. Punto número 1. Usen el dinero como una herramienta de libertad y no como un fin en sí mismo para comprar estatus. Punto número 2. No maten su pasión por la presión de ganar dinero rápido con ella. Tengan paciencia con sus sueños. Punto número 3. Valoren su tiempo por encima de las cosas materiales. El tiempo es el único lujo real que tenemos. Punto número 4. Tengan un plan de transición. Si no les gusta su realidad, construyan el puente hacia su pasión poco a poco. Y punto número 5. Celebren el proceso. Aprender español, pintar o trabajar, todo es parte de su crecimiento personal. No podría haberlo dicho mejor, Sofía. Ha sido una charla muy inspiradora y espero que llegue al corazón de nuestros oyentes. Para mí también. Siento que mis ganas de crear han crecido mucho en esta hora de conversación contigo, Mateo. No están solos en este dilema. Todos estamos intentando pagar las cuentas sin perder nuestra alma en el camino. Es verdad. Cada vez que escuchan este podcast, están alimentando su pasión por el español y por la comunicación. ¡Felicidades! Muchas gracias de corazón por su tiempo. Practiquen su español, busquen su equilibrio y, sobre todo, vivan con alegría. Queridos amigos, intenten aplicar un pequeño cambio hoy, un pequeño ahorro o un pequeño momento de pasión. Verán la diferencia. Mañana es una nueva oportunidad para ser un poco más libres. Si hoy el dinero ganó la batalla, mañana la pasión puede ganar la guerra. Exacto. Bueno, Mateo, me voy a mi estudio a preparar mis colores. Me siento muy creativa ahora mismo. Y yo voy a caminar un rato pensando en mis próximos proyectos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en Easy Spanish Podcast. Hasta el próximo episodio. Sigan aprendiendo español y sigan buscando su propio camino hacia una vida con sentido. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Adiós.